técnica. Nacimos en una época de transición, en mayo del año pasado, en Durango hubo un cambio de gobierno, en junio, con un partido diferente al que estaba en el poder cuando nacimos. Hace un año nos tocó aquí participar en una ponencia sobre el Instituto por la Transición. Las expectativas que teníamos en ese momento, créanme que han sido mucho más satisfactorias de lo que esperábamos. Reconocer la voluntad del gobierno para apoyar al instituto. Si no hay ese apoyo, quiero hacerles ver que el gobierno tiene como un primer eje la transparencia. Entonces es importante la evaluación para que realmente se dé esa transparencia. Y por último, yo quiero agradecer a mi equipo de trabajo, a mis asesores, que sin ellos difícilmente hubiéramos avanzado. Por eso es que quien va a dar la plática sobre el instituto es el coordinador de planeación, el licenciado Sergio Humberto Chávez Arroyo. Muy buenas tardes ya a todos ustedes. Me va a permitir ponerme de pie, hacerles partícipes de la experiencia del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas. Este instituto este instituto nace de un consenso entre los duranguenses con la promulgación de una nueva constitución política del Estado de Durango en 2013, donde se configura ya la creación de un organismo constitucional autónomo encargado de coordinar y de normar la evaluación. Fue hasta el siguiente año, 2014, cuando surge la propia ley del instituto donde se norma todo este proceso. El alcance de este instituto es hacia los tres poderes, los 39 municipios, los organismos constitucionales autónomos. Nada sencillo, pero es un reto que el instituto va a asumir con mucha responsabilidad. Este instituto surge en mayo del 2016, es decir, apenas cumplimos un año, casi un año y medio ya de operaciones. Les voy a platicar qué hicimos y qué hemos aprendido. En este primer año de 2016 nos concentramos en esta parte del diseño orgánico, del marco legal, de la conformación de ese Consejo General, en este caso de contar con todo el personal que pusiera a andar el instituto. Luego fue acompañado de un ejercicio de planeación estratégica que sirvió para identificar las prioridades de corto, y de mediano y largo plazo acerca de lo que tiene que hacer el Instituto de Evaluación. Posteriormente, digamos, en este ámbito de una transición política, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también el Congreso y los 39 municipios de Durango, pues nos enfocamos en una tarea de sensibilización con el objetivo de compartir el concepto de evaluación y principalmente los beneficios que tiene la evaluación en los entes. Por un lado, atendiendo a una normatividad, digamos, expresa, obligatoria, pero principalmente por los beneficios que da la evaluación en sí misma. Esto también fue acompañado, digamos, tuvimos un acercamiento con instituciones referentes en el tema, digamos, el camino andado por otras instancias. Era muy importante para el instituto, fue estratégico acompañarnos de esas experiencias, saber qué retos se identificaron, qué desafíos, qué errores incluso habían cometido para, en este caso nosotros, aprender de la misma experiencia. El caso también de capacitación, de fortalecimiento de capacidades institucionales en el tema de evaluación fue realmente importante. En el tema, por ejemplo, de construcción de indicadores en diferentes entes, en municipios, por ejemplo, esa fue una tarea muy importante para nosotros. En 2016, digamos, también nos enfocamos al desarrollo de metodologías e instrumentos normativos, la creación de nuestros lineamientos de evaluación y el diseño propiamente de instrumentos metodológicos que nos ayuden a que los programas hagan mejor las cosas por medio de un ejercicio técnico muy importante, por medio de términos de referencia. Ya en 2017 fue el paso más, digamos, ya de operación muy importante hacia afuera con el tema de la evaluación. En primera instancia nos dedicamos a la detección de necesidades expresas en evaluación de los diferentes programas, por un lado del Poder Ejecutivo y demás 39 municipios. En este caso, recoger cuáles eran los programas que más interesaban a las administraciones
para poderles ayudar a mejorar. Era muy relevante en ese sentido porque pues, el gobierno del Estado, los 39 municipios empezaban a dilucidar ahora sí como tienen sus prioridades de gasto en un plan estatal de desarrollo, en sus planes municipales de desarrollo. Entonces, de alguna manera, acompañamos a esos entes para detectar esas necesidades y empezar con los primeros ejercicios de evaluación independiente. Luego empezamos con este enfoque metodológico, es decir, ahora conocemos las prioridades, ahora encontrar qué instrumentos, qué enfoque de evaluación era el más adecuado para los programas, obedeciendo precisamente a un horizonte de evaluación. Y esto nos permitió configurar por primera vez un programa anual de evaluación que encontró en este caso diferentes temas por el lado de educación, el tema de desarrollo social, vivienda, y por primera vez incorporamos al programa anual de evaluación a 3 municipios por la parte del gasto local por recursos propios o del gasto federalizado, en una racionalidad de evaluación en el sentido pues de que si las administraciones van iniciando, pues ayudarles con ejercicios de evaluación que les ayuden, en este caso, a diseñar mejor la política, a diseñar mejor los programas. Luego, el mandato del instituto es la evaluación, ya sea por sí mismo o a través de evaluadores independientes. Era muy importante, digamos, esa parte de contar con una masa crítica de evaluadores, pero principalmente orientados a un trabajo más autónomo, una evaluación más independiente. Nosotros entendimos que, digamos, para aumentar la probabilidad de uso de la evaluación no es, digamos, es necesaria la autonomía, pero no es la autonomía por la autonomía, sino que se trata de que la autonomía contenga un carácter técnico que valore la evidencia de tal suerte que ayude a formar consensos entre las dependencias, entre las entidades, porque al final de cuentas este instituto forma parte de un eslabón más grande para el desarrollo del Estado. Entonces, en ese sentido, también de la mano de alianzas estratégicas nos enfocamos, por ejemplo, con una formalización, con convenios, por ejemplo, con CIDE, la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEBAL, y con Coparmex. Ustedes se preguntarán, bueno, Coparmex, ¿qué tiene que ver con el tema de evaluación? Bueno, nosotros vemos un aliado muy importante con la sociedad civil organizada, de tal suerte que la sociedad civil pueda demandar evaluaciones de lo que interesa a la sociedad, demandar de esta parte que se revisen programas, que se revisen políticas y subir a la agenda pública una discusión más rica que en este caso me ayude a mejorar las políticas y programas públicos. El tema también, alianzas estratégicas con el Congreso por medio de la Comisión de Presupuesto, las diferentes comisiones, hacerlos corresponsables también de la calidad del gasto. En ese sentido también que ellos puedan demandar evaluaciones en uno o determinado programa o política que ellos puedan interesarle. El tema también, bueno, ocurrió la Semana de la Evaluación. En el marco de la Semana de la Evaluación tuvimos el primer evento de cultura de evaluación, donde tuvimos una gran asistencia en esta parte de ayudar a sensibilizar a las diferentes dependencias, entidades, los diferentes municipios a que la evaluación les ayuda a mejorar sus políticas y programas. Y posteriormente, pues bueno, el trabajo ya de evaluaciones, propiamente el reto será, pues en este caso, dotar de información a tiempo, ser sensibles de la información que generan las evaluaciones para aumentar la probabilidad de uso. En este sentido, lo que nosotros hemos detectado como resultados, pues, es que la autonomía constitucional permite de alguna manera asegurar la continuidad del proceso, es decir, la autonomía puede ayudar a asegurar una continuidad sin este carácter político que puede, en este caso, en algunas veces minar el proceso de evaluación. Ayuda a construir una mejor institucionalización, ayuda a construir también consensos. De alguna manera, como les comentaba, la autonomía no por la autonomía, sino una autonomía que valore la evidencia, una autonomía más técnica, que en este caso de rigor técnico, que ayude en este caso con credibilidad a informar mejor hallazgos y que los gobiernos incorporen esos hallazgos a manera de recomendaciones.
Detectamos también una disposición de los entes a transitar hacia una cultura de evaluación muy destacable que el gobierno del Estado ya ha incorporado, por ejemplo, en su Plan Estatal de Desarrollo, la transparencia y rendición de cuentas en ejercicios de evaluación que ayuden a ellos a mejorar los resultados de los programas. En este caso, a pesar de que el instituto cuenta con su propia ley, obliga a los entes a evaluarse, los convenios de alguna manera le han ayudado al instituto a que las áreas se comprometan, por un lado a la evaluación y posteriormente al uso de las evaluaciones como tal. En este contacto que hemos tenido con municipios, esto ha sido muy revelador. Ahora nos hemos dado cuenta que al municipio se le exige de manera muy similar como a la federación, a los gobiernos de los estados. Sin embargo, el municipio es un verdadero captador de necesidades, es donde está el territorio, es donde la gente tiene el contacto. Entonces, hoy en día estamos pensando que la evaluación en el municipio debería de volver a ver a cómo los ciudadanos perciben calidad en los servicios, más que la evaluación de los programas o de los fondos, de cumplió con tantas reglas. Ramo 33, por ejemplo, subimos el formato único al portal aplicativo, etcétera. Todo eso se hace, de alguna u otra manera los municipios han avanzado, pero lo que realmente importa en los municipios es cómo ayudarles a generar capacidades institucionales que les ayuden a sobrevivir a administraciones, porque la experiencia es de que cada 3 años las administraciones municipales se reinventan, es decir, pueblo viejo, pueblo nuevo, cada 3 años empiezan de cero. Entonces, que la evaluación, si bien con ejercicios más focalizados en su gestión local, poder construir capacidades con ellos para ayudarles, en este caso, a trascender. El interés también, hemos detectado interés muy valioso de los profesionales, de los académicos, investigadores, para ayudar a formar una masa crítica. El instituto debe conformarse como este órgano técnico muy autónomo y criterio independiente, pero también hacer mano de la experiencia que tienen investigadores, académicos, que pueden aportar mucho en temas de desarrollo, en tema de educación, desarrollo social, tema de desarrollo económico. Hay que utilizar a todos a aquellos investigadores, darles una voz por medio de las evaluaciones para aumentar una comprensión de las políticas públicas. En el desarrollo de herramientas nos hemos también topado y hemos aprendido de esto. Si bien, pues bueno, el propio Coneval, la propia Secretaría de Hacienda ha promovido tipos de evaluación muy rigurosas, muy técnicamente ya aprobadas, etcétera. No hay ningún problema con eso, pero lo que hay que realmente pensar antes de la técnica, antes del método, es qué valor agregado agrega, en este caso, aporta la evaluación. Si nosotros pensamos que es una evaluación de diseño, por ejemplo, más bien hay que pensar cómo esa evaluación de diseño aporta al programa en este caso, con los temas que puede responder de acuerdo a un horizonte de evaluación de una política. Entonces, es pensar primero en el valor agregado y luego pensamos en el método, innovar en el método. En este caso, nada está dicho en la evaluación, seguimos aprendiendo. Entonces, en este sentido, hemos aprendido de eso. Y posteriormente, en la parte del gasto federalizado, en este arreglo fiscal que tienen las entidades federativas de los municipios, la evaluación debe de contribuir a un fortalecimiento de la gestión local, que las evaluaciones sirvan como una voz a los municipios, a los estados, en este caso, la forma de cómo se ministran estos recursos a los diferentes entes. Que esta evaluación, en lugar de que esté cargado al tema de rendición de cuentas, de cómo subió la información al PASH, cómo usted cómo está gastando los recursos, todo eso se ha avanzado mucho. Más bien la pregunta es cómo un fondo de aportaciones de infraestructura social en este caso ha contribuido en un tema de coordinación intergubernamental, federación, estados, municipios. ¿Cómo responde el municipio por esos recursos? ¿Cómo responde el estado por esos recursos? Eso es lo que tiene que ayudar la evaluación. Al final de cuentas, nosotros nos hemos dado cuenta en el desafío, pues, que la unidad de análisis que tiene que ver las evaluaciones, debemos de pensar principalmente con los municipios, ayudarle a los municipios a hacer, más que evaluaciones, ayudarles a hacer una mejor gestión, ayudarles a crear resultados. A los municipios no se les puede exigir, paga tal evaluación, destina recursos para este ejercicio de evaluación, este despacho. No se les puede exigir eso, más bien a los municipios hay que ayudarles
a generar mejores resultados. Eso es lo que vemos en la evaluación en el nivel municipal. Y principalmente, pues, por el periodo de vida que tiene el instituto en un primer ciclo de evaluaciones, nuestro siguiente reto va a ser cómo aumentar la probabilidad de uso de la evidencia. Nosotros en el instituto somos sensibles de que los reportes deben de ser focalizados a los usuarios, no interesan las 60 páginas que puede resultar de una evaluación de diseño, por ejemplo, una de consistencia y resultados. Lo que interesa más que nada son los hallazgos, como decía aquí el maestro Fernando Rojas, no 37 hallazgos, no 37 recomendaciones, dígame 5 que puedo implementar en el corto mediano plazo, y luego comprometemos y ajustamos y aumentamos la probabilidad de llegar al resultado. No nos olvidemos, pues, que efectivamente la evaluación nos ayuda a generar mejores resultados en los programas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Les recuerdo que la idea es que hagan sus preguntas, las apunten y nos las pasen al frente y al final las retomamos. Bueno, como podemos ver, ha habido un avance impresionante en tan poco tiempo del Instituto de Evaluación en Durango, con mucho potencial. Esperemos que la siguiente sesión, pues ya vemos los resultados de las primeras evaluaciones y cómo eso va mejorando las políticas, pero claramente enfrentamos problemas muy similares y hay una gran oportunidad de intercambio y de aprender mutuamente, ¿no? Le paso la palabra a continuación a Juan Pablo Gutiérrez de Morelos, presidente del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación, y nos va a hablar de la implementación del programa multianual de evaluación en el estado de Morelos. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, John. Un gusto. Ya nos pusieron el estándar, son 15 minutos, ¿no? 10. Son 10. Pero bueno, lo que está en la presentación, agradecer a Coneval la invitación a presentar justo este trabajo que se hizo en la Comisión Estatal para desarrollar el programa multianual de evaluación. Eso es de lo que vamos a platicar en estos 12 minutos. Mencionar también que está, cuando lleguemos a la parte de las preguntas al final, que espero que tengan preguntas, está aquí en el salón el titular de la Comisión Estatal de Evaluación, Alberto Gallegos. Como señaló John, yo estoy en el Comité Técnico de la Comisión Estatal, que es el órgano de gobierno de la misma y que no somos nosotros funcionarios. Alberto es el responsable de la comisión. Acá, bueno, esta solo la quise poner para mostrarles que este programa multianual, bueno, de hecho está publicado en el periódico oficial del Estado. La comisión inició actividades en 2015, desarrollamos programas anuales de evaluación 2015-2016 y justo en 2016 iniciamos la discusión sobre valdría la pena pensar en un horizonte temporal mayor, y eso fue lo que nos llevó a discutir el programa multianual que se propuso para 17-19, que si bien en términos, digamos, operativos vamos a seguir publicando los programas anuales como hicimos en el 17, el 18 y 19, la lógica general de este programa pues, está establecido en el multianual. La motivación, entonces, ¿por qué proponernos un programa multianual? Bueno, acá 3 puntos a señalar. Por un lado, este horizonte de planeación, ¿no? que en buena medida en la discusión, claramente, como todos ustedes saben, de las políticas, pues no es un asunto del año, ¿no? O sea, tenemos esta presión usualmente en el término del ejercicio de los recursos, ¿no? Porque tenemos recursos fiscales que hay que cerrar en el año, pero en realidad estamos hablando de una lógica, de una visión de política que lleva un horizonte mayor. Y en este sentido pensamos vale la pena entonces planear la evaluación con esta misma temporalidad. Por otra parte, un aspecto de calidad, bueno, pensando muchos de los ejercicios de evaluación, nos han pasado, pienso que la experiencia debe ser compartida, que en lo que nos lleva al proceso de decidir, planear,
aterrizar una evaluación, se nos fue una buena parte del año y entonces estamos presionando a quien va a hacer la evaluación de que, oye, pero necesito el resultado antes del 31 de diciembre porque si no, no puedo cerrar, ¿no? Entonces, en esta lógica de un plan multianual, pues nos da esa ventana de decir, bueno, lo que tenemos que cerrar este año pues es la primera fase de un proceso de evaluación que podemos darle continuidad en el siguiente. Y por otro lado, este aspecto de integralidad, que lo que discutíamos es mucho del enfoque, ¿no? Y eso es un tema que creo que vale la pena abordar, es pensamos a nivel de proyecto, a nivel de programa, pero en realidad otra vez la lógica de la política pues es más amplia, no va en un sentido de la acción completa de un gobierno en un momento dado. Y en ese sentido también pensamos, bueno, vale la pena planear un ejercicio de evaluación que nos permita darle una mirada. Sí, bueno, la comisión está enfocada en política de desarrollo social, pero en una definición amplia de desarrollo social, de poder evaluar lo que se ha hecho en su conjunto en desarrollo social de la administración. Entonces, este programa multianual, como lo voy a mencionar en un momento, lo que se planteó también fue, bueno, vamos a cerrar la administración, la actual administración termina el próximo año. Uno de los productos propuestos de este programa multianual es un análisis de qué ocurrió en esta administración, ¿no? Que, partiendo de los indicadores que se plantearon en el programa estatal del 12-18, bueno, cómo cerraron con estos indicadores, y hacer un análisis, también un trabajo enfocado hacia el territorio, buscar información adicional directamente de la población, para también no solo con los indicadores, pero también la experiencia de la población hacia estos resultados. Marco temporal, bueno, también una lógica que entendemos, eso es experiencia nueva en ese sentido y vamos a ver cómo ocurre. Una parte de la discusión fue, bueno, como decía, vamos a darnos este análisis de lo que ha sido la gestión de la actual administración, pero pensando que también este análisis debe constituirse entonces en la línea de base para el ejercicio de desarrollo social de la siguiente administración. ¿Cómo damos el paso? Bueno, incluir entonces en nuestro programa anual, no es cierto, aquí marcan 4, no me quedan 5, son 6. Aquí dice que llevo 4. ¿Cómo plantearlo también como línea de base de la siguiente administración? Una de las discusiones fuertes era, bueno, ¿y cómo sabes que la siguiente administración cuando llegue pues te va a hacer caso, ¿no? Entonces, pues sí, claramente no lo sabemos, no sabemos qué va a ocurrir en el cambio, pero la intención es, como está creado el comité técnico y la comisión, el comité técnico continúa hacia el inicio de la próxima gestión. Entonces, vamos a tener el resultado de decir, bueno, esto es la línea de base y proponemos que a partir de lo que tenemos como hallazgos del gobierno previo, estas deberían ser entonces, la lógica para evaluar los programas de la siguiente gestión. ¿Cuáles fueron los ejes rectores para desarrollar el programa multianual? Bueno, esta lógica integral voy a detallarla un poco más en un momento. Bueno, la comisión decidió desarrollar esta propuesta de evaluación que plantea las distintas fases que van desde la concepción misma del programa a partir de entender el problema público y las respuestas públicas posibles a estas, a analizar también la implementación, los procesos, resultados, impacto, eficiencia de la intervención. Claramente la lógica en todo momento, bueno, es evaluar los programas, la política, en un sentido de cómo contribuyen a mejorar el bienestar de la población, fortalecer las capacidades de las dependencias del sector público, entonces mirar la evaluación como herramienta estratégica que busca contribuir a mejorar lo que se hace, y en ese sentido, bueno, lo que hicimos también fue pensando que era importante no cerrar solo la discusión a la propia comisión, tener una visión más amplia, entonces escuchar también a la sociedad en términos de qué es lo que debería ir en este programa. Desarrollamos este par de foros, entonces hicimos un proceso participativo, convocamos a 2 foros abiertos, invitando a académicos, organizaciones de sociedad civil, académicas, para este proceso. Un primer foro enfocado en, bueno, cuáles son los retos, ¿no? Entonces, ¿dónde debería estar
la lógica del programa, hacia qué tipo de intervenciones, de acciones deberíamos dirigirnos. Y otro, una vez teniendo estas temáticas, en concreto, qué programas podríamos proponer evaluar. Son algunas imágenes de los foros realizados. Entonces, el objetivo general propuesto para el programa multianual está enfocado en el desarrollo y la presentación. Entonces decidimos que el propio objetivo debería contener el llevar los resultados hacia estas distintas instancias, sí claramente al Poder Ejecutivo, pero también al Legislativo y a la sociedad civil, de la política de desarrollo social en el periodo, a partir de evaluar los programas y al mismo tiempo, como decía, establecer las bases para la evaluación en 2018-2022. Y esto se congeló, entonces lo descuentan de los minutos. No, ¿qué onda? Aquí se está brincando algo, ¿no hay forma de darle clic por allá? Bueno, entonces esto es, no sé, esa es una buena pregunta. No, ya donde estaba bien ya. Ahí. Esto solo para señalar, bueno, esta lógica integral que señalaba hace un momento, entonces decíamos, parte de decir, necesitamos entender diagnóstico para ir movernos a diseño, focalización, implementación, procesos, resultados, impacto y evaluación económica. Lo que está marcado en este diagrama, lo que está en color sólido, es lo que se trabajó entre 2015 y 2016, avanzamos en tener análisis del diseño, de la identificación de problema público para varios programas, hicimos algunos análisis de focalización, no trabajamos nada de implementación, no entramos en nada de impacto ni la parte económica, sí algo limitado, pero también de procesos y resultados. Entonces, bajo esta lógica de qué habíamos avanzado, qué nos faltaba, fue que se propuso entonces el trabajo para el programa multianual. Entonces, originalmente lo que habíamos planteado era, necesitamos en 2017 terminar con la parte de diseño y diagnóstico, trabajar más en términos de procesos y resultados en este periodo y movernos también hacia evaluaciones de impacto. Evaluaciones de impacto en concreto, ahí sí definiendo de qué programas, programa Beca Salario y Empresas de la Mujer Morelense, que son dos programas insignia de la actual administración, y además programas con los cuales ya habíamos desarrollado la parte de diseño y la parte de procesos y algo de resultados, entonces que teníamos ya una base para poder movernos hacia evaluar impacto. Yo entiendo que esto no se va a ver, pero bueno, esto era para mostrar cómo quedó desglosado el programa multianual. Lo que ven en las tres columnas son las actividades especificadas para cada uno de los 3 años, y aquí lo que quiero señalar es un cambio que voy a especificar en un momento, pero decir, habíamos definido, ¿no? Este programa, como digo, se publicó en abril, en los meses siguientes definimos que en concreto para 2017 la parte de procesos y resultados íbamos a trabajar sobre el programa estatal de migrante y el programa de mortalidad infantil en menores de 5 años, y el conjunto de programas que se ven abajo de la primera columna, todo en verde, eran los que estaban definidos para trabajar la parte de diseño. Pero luego, entonces, bueno, la parte transversal, pero me quiero ir a esto, y entonces pues pasó lo que pasó, y eso nos hizo replantearnos qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? En concreto por 2 aspectos. Por un lado, el asunto de los recursos, ¿no? Entonces, discutimos la pertinencia de dirigir los recursos del programa de evaluación de la comisión a mantener las evaluaciones en la situación de emergencia. Al final, pues sí, decidimos que aún en la situación de emergencia es relevante mantener un proceso de evaluación, pero pensar en qué vamos a evaluar ahora, ¿no? El segundo punto era, bueno, esta pertinencia de las evaluaciones de procesos. ¿Por qué? Porque la evaluación de procesos es extremadamente demandante en tiempo de las dependencias, ¿no? No solo es pedirles información, es sentarnos con las y los funcionarios a discutir cómo operan sus programas. Y la primera exploración que hicimos, bueno, pensando que ya sabíamos cuál era la respuesta, es
pues no vamos a poderles dedicar el tiempo, ¿no? La instrucción que tiene cada una de las dependencias al día de hoy están a cargo de darle seguimiento a alguno de los 37 municipios en el estado para el proceso de reconstrucción. Entonces, no hay forma que podamos demandar esta cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué decidimos? Ajustar el programa multianual en concreto en lo que se refiere a la parte de diseño y procesos. Dijimos, bueno, entonces lo que sí podemos hacer es dedicar este esfuerzo ahora a trabajar la evaluación de la estrategia de reconstrucción. Entonces, entramos a trabajar con el gobierno del estado, se creó un organismo nuevo para la reconstrucción de vivienda que se llama Unidos por Morelos, y trabajamos con ellos. Entonces lo que está aquí es la matriz de marco lógico, bueno, los componentes propuestos de la matriz de marco lógico del proceso de reconstrucción. Dijimos, bueno, vamos a monitorear, entonces necesitamos identificar los indicadores y metas para el proceso de reconstrucción, tener el sistema de información para esto, y vamos a evaluar también, vamos a evaluar los procesos y resultados de la reconstrucción, sí, con un proceso muy cercano a la población, buscando proactivamente la retroalimentación de la comunidad. Entonces, no quedarnos con él, esperamos a ver si alguien tiene quejas, pero más bien ir a buscar los problemas acá con el tipo de indicadores que se están proponiendo. Y esto, bueno, pensando entonces en un trabajo muy rápido de análisis de procesos que deberíamos tener hacia el primer trimestre del próximo año, y hacia mediados del próximo año análisis de resultados de lo que se ha avanzado en la reconstrucción. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Excelente contribución. Me impactaron en particular tres cosas. El tema de continuidad en el tiempo, ¿no? Que es bien importante no estar sujetos a los ciclos políticos, sino realmente que tenga un problema muchas veces de los programas mismos, ¿no? Están sujetos a los ciclos políticos, y la evaluación pues debe ser instrumento para contribuir a que haya permanencia y continuidad. El tema de integralidad me parece fundamental también. Es todo un reto, ¿no? En Coneval nos hemos rascado mucho la cabeza para ver cómo tener un sistema realmente integral, coordinado, con una temporalidad donde empiezas con las evaluaciones necesarias para empezar si vale la pena echar a andar el programa, ¿no? Diagnóstico, luego haces evaluaciones de procesos, y al final, ya cuando tienes toda la evidencia, puedes hacer evaluaciones de impacto y hacer que esa información fluya y se sume. Todas las metodologías de evaluación ciertamente no están diseñadas para sumar, están diseñadas como buenas ideas de académicos trabajando de maneras muy distintas, o no académicos a veces, pero entonces es un reto bien importante. Y finalmente el tema de la reconstrucción, ¿no? De no dejar de evaluar ante la emergencia, es tal vez cuando es más importante vigilar el uso de los recursos y donde es más demandada por la ciudadanía el buen uso de recursos tan escasos y tan urgentes. Muchas gracias. Pasamos a la presentación de la Ciudad de México. Le doy la bienvenida a la doctora Marta Almaraz Domínguez, subsecretaria de Participación Ciudadana, y a José Arturo Cerón Vargas, director general de Evalúa Ciudad de México, quienes nos van a hablar del índice de bienestar social de la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias a Coneval por considerar las aportaciones que la Ciudad de México ha generado a lo largo de 10 años que el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México cuenta. Este año cumplimos 10 años en los cuales hemos acompañado a Coneval y a otras entidades federativas para la construcción del monitoreo y evaluación. Y dentro de todos los proyectos que hemos generado dentro de nuestro Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, particularmente el año pasado, mediante el apoyo de los consejeros de Evalúa Ciudad de México, ahorita que habla el doctor John Scott, con respecto a esta parte técnica académica, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social está integrado por 4 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales 2 son miembros del SNI 3, y miembros, dos consejeras que son parte de la sociedad civil, y su servidor, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y nuestra principal idea era, nosotros tenemos por obligación de ley medir el grado del desarrollo de la Ciudad de México. Nosotros ya teníamos un instrumento que, a la par
está relacionado con el Coneval con pobreza multidimensional, que es el índice de desarrollo social. Este índice de desarrollo social es un indicador que involucra medir el grado de desarrollo social a través de los accesos a nivel territorial en la Ciudad de México, que es a nivel delegacional, son 16 delegaciones, a nivel colonia y a nivel manzana. Pero este dato solamente lo podíamos tener cada vez que existía censos o cada vez que había un conteo. Pero resulta que el conteo 2015 tuvo una peculiaridad, no fue representativo a lo que la Ciudad de México requería para poder operar los programas sociales. Bajo estas circunstancias y dado que las reglas de operación de los programas sociales, donde la Evalúa de la Ciudad de México redacta el lineamiento para la elaboración de reglas de operación de los programas sociales, que ya están en la página de internet del Consejo, y que el anterior reconocimiento fue reconocido por el tema de buena práctica en procesos de planeación, el asunto era dotar de otro instrumento que pudiera medir este proceso. Para esto, el Consejo de Evaluación, ahí está, si le podemos, ahí está, generamos el índice de bienestar social, que era no esperarnos hasta que el INEGI contara o nos diera información de conteo o de censo. Para esto, mediante un conjunto de debate técnico con respecto a los conceptos del bienestar social, que después lo platico porque por el tiempo no lo podemos decir, hubo un debate muy amplio con respecto a los conceptos, el Comité de Evaluación y Recomendaciones determinó que el consejero Óscar Martínez, que es de la Universidad Iberoamericana, su servidor, pudiéramos desarrollar un proceso para poder medir el bienestar social. ¿Cómo lo vemos? En función de dos tipos de variables, las objetivas y las subjetivas. Las objetivas, como ustedes conocen, son parte fundamental de lo que ya Coneval mide, el tema del ingreso, el tema de empleo, el tema de seguridad social, salud, que lo ven, por ejemplo, en el tema de las carencias sociales, pero adicionalmente metimos un conjunto de variables subjetivas, como el tema de la sensación de felicidad, el tema de la satisfacción con la vida, para construir otro tipo de variables, como por ejemplo el tema del uso de tecnologías de acceso, así como la calidad del entorno y la calidad del tiempo libre, que fue un tema importante, o el uso del tiempo que metimos en este análisis. En esta tabla pueden ver cada una de las variables que incluyen cada una de estas categorías o dimensiones. Por cuestiones de tiempo que me pidió Coneval no voy a ampliarme con respecto a cada una de ellas, pero tiene un análisis propio. Ya lo debatimos técnicamente, doctor León, lo debatimos en la Universidad Iberoamericana, nos acompañó la consejera de Coneval, Graciela Teruel, del equipo de KIDE, y también nos acompañó Rodolfo de la Torre, que es un investigador muy importante con respecto a la medición del IDH, nos dio un conjunto de elementos para poder mejorar estas mediciones. A partir de eso, este es el método que utilizamos a partir de las distancias. A partir de este método nosotros generamos un análisis para poder generar el grado del desarrollo social. ¿Qué es lo que hace diferente este indicador con respecto a lo que presenta el INEGI? Que partimos en base a una muestra representativa a nivel delegacional. Necesitamos, para el siguiente ejercicio, vamos a buscar tener mayor presupuesto para poder ser más específicos al grado territorial que en la Ciudad de México generamos. Es un costo un poco mayor, pero ya con el reconocimiento que nos dio Coneval, pues esperemos que esto lo podamos mejorar hacia tener un presupuesto mayor para ampliar la muestra y nos permita tener representatividad a nivel colonia. Y aquí, afortunadamente, me acompaña la doctora Marta Laura Almaraz, que es la subsecretaria de Participación Ciudadana, que nos apoyó de forma territorial a poder entrar a los espacios de la Ciudad de México para poder hacer nuestro levantamiento a través de los módulos de participación ciudadana. Para la gente que vive aquí en la Ciudad de México, los módulos de participación ciudadana son el primer enfoque de encuentro entre los ciudadanos con el gobierno de la Ciudad de México desde una perspectiva integral de la política social, pero adicionalmente el tema de seguridad pública es un punto importante en el cual nos pudimos desplazar para poder contar con esta información. Esta información parte de la muestra a partir de los datos que nos da el Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Buscamos estratos y conglomerados para poder obtener información más o menos cercana a la información que requeríamos de AGEF y manzanas y no tuviéramos dispersión con respecto a la información. Obviamente existió un conjunto de retos que la misma muestra nos generó. A partir de eso, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, aquí está la medición. ¿Cuáles son las delegaciones con mayor grado de desarrollo? El análisis que tuvimos tanto con la doctora Graciela Teruel como Rodolfo La Torres, que es muy similar a los datos que también presenta Coneval y presenta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero lo interesante, aquí viene qué delegaciones son las que tienen mayor grado de desarrollo, como ustedes conocen, o al menos lo ven. Estamos en la delegación Benito Juárez. La delegación Benito Juárez es la de más alto nivel de desarrollo, que lo mismo pasa con la medición de Coneval, con lo mismo pasa con la medición del Índice de Desarrollo Humano. Pero después tenemos grandes retos con respecto al nivel alto, que estamos hablando de delegaciones como Gustavo Amadero, Coajimalpa, según este método que generamos,
Pero tenemos un reto muy fuerte que tiene que ver con la zona oriente de la Ciudad de México, que es la delegación Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Tlalpan, que también los indicadores de Coneval y los indicadores del Índice de Desarrollo Humano, los que genera el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, es nuestro foco de atención con respecto al planteamiento de políticas públicas que se tienen que generar. ¿Qué permite este método? Valorar ciertas dimensiones, la dimensión de la educación, la dimensión de la seguridad social, similares, pero con una cuestión más amplia con respecto a las preguntas que se generan. Después, esto de las preguntas también lo voy a explicar. Bueno, tenemos el tema de la dimensión de la alimentación, la calidad del entorno, el entorno físico, y aquí viene el tema de la dimensión del bienestar subjetivo, qué tan satisfechos o qué tan felices se sienten o expresan las personas en la Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta que está en función del momento en el que se genera, por eso es que son indicadores subjetivos, pero son importantes, tan importantes son que el INEGI tuvo que generar un módulo específico de bienestar subjetivo, que ya lo está impulsando con el tema de felicidad, que Eduardo Leiva del INEGI lo está impulsando de manera muy interesante. Después viene el tema... ¿Nos puedes decir cuáles son nada más para tener una idea sobre cómo vienen ordenados? Sí, miren, está de mayor a menor. En el caso del mayor, por ejemplo, podemos ver que es la delegación Cuauhtémoc, la delegación Coyoacán, la de mayor grado de desarrollo, y tenemos un desarrollo que todavía involucra políticas públicas muy importantes en la Magdalena Contreras o de la delegación Venustiano Carranza. Qué bueno que hace ese comentario, doctor John Scott, porque el tema es que a medida que desagregamos más la información y metemos más dimensiones, la posición relativa de las delegaciones va a cambiar, no va a ser la misma. Y eso es muy importante porque podemos captar la realidad de la política pública que queremos implementar, ya sea en términos de lo que manejamos en el Consejo de Evaluación, que es política social, pero pueden entrar otros elementos. ¿Cómo qué otros elementos? Tenemos otra variable, yo lo digo por cuestión del tiempo, ahorita a ver si no me acarrean, pero aquí el asunto, por ejemplo, está el tema del acceso a la cultura y la recreación, que define mucho el tema del uso del tiempo. Van a ver que en el tema de los espacios, por ejemplo, culturales, es muy alto en la delegación Benito Juárez. Están aquí los teatros, están los cines, si ustedes quieren salir, van a encontrar un conjunto de plazas comerciales aquí, a un lado de este lugar donde estamos. Yo creo que por eso Coneval determinó que aquí nos concentráramos para esta reunión. Pero ¿por qué no fuimos a Tláhuac? Tláhuac en la Ciudad de México involucra un problema con respecto a aquí la doctora no me pueda desmentir porque ella trabaja en territorio. Es complicado el tema del tiempo en llegar a Tláhuac, son distancias muy largas. El acceso a los medios de transporte son distancias más largas, aunque la distancia de kilómetros es muy corta, pero el tema es el acceso. Solamente tenemos el metro de la línea B, el cual llega a cierta zona del centro de Tláhuac, pero no llega a las otras colonias. Y si eso lo decimos, el tema de Milpalta es mucho más fuerte. La delegación Milpalta, que es muy cercano al estado de Morelos, aquí que nos acompaña Juan Pablo, pues involucra un grado de desarrollo totalmente diferente a la que son las zonas del centro. Pero esto cambia de acuerdo a la posición relativa de cada una de las dimensiones. Vamos a encontrar que para la delegación Coyoacán o para la delegación Iztacalco, la delegación Gustavo Madero, la situación cambia de acuerdo a su entorno y a su dimensión. Y esto es importante cuando tomemos en cuenta que el fin último del tema de bienestar, al menos en el caso de la Ciudad de México, es buscar generar condiciones de mejora de la calidad de vida. Y es mucho de los retos que nosotros tenemos en nuestros estados. En cada uno de los estados, entidades federativas, tenemos un reto en nuestros municipios de poderlo plasmar. De ahí viene el hecho de que la innovación de este dato es poder generar información más desagregada, no depender tanto de la información del INEGI, pero también tomar en cuenta que involucra un reto operativo muy fuerte con respecto a las muestras y con respecto a la generación de información. También es importante tomar en cuenta que esto va a involucrar que a medida que se genere mucho mayor presupuesto para generar estos datos y el apoyo que áreas como participación ciudadana nos puedan ayudar para poder entrar al territorio, nos ayudará a tener mejor penetración y generar mayor información para poderlo contar. Aquí viene la página de internet, la página de internet de Evaluación de México, pueden ver este ejemplo, como otras buenas prácticas que tiene el Consejo de Evaluación, con nuestro programa de evaluaciones externas que viene operando desde hace más de 10 años, nuestros lineamientos de elaboración de reglas de operación, de evaluaciones internas, nuestro índice de bienestar social y nuestros análisis propios de pobreza. Finalmente, lo que quiero comentar es que toda la parte teórica la vamos a presentar en próximos días a través de este libro que le vamos a llegar al doctor Jonas igual a Gonzalo, que se habla de desigualdad económica, pobreza y movilidad social. Aquí planteamos los casos teóricos de cómo es que está armado esta parte técnica. Contamos con colaboraciones como aquí Juan Pablo, está el doctor Gonzalo Hernández Licona, Rodolfo de la Torre, Carlos Guerrero de la UNAM, un conjunto de investigadores miembros del Sistema Nacional que nos permitió tener elementos para construir estos datos y estos indicadores. Y finalmente le voy a pedir a la doctora Marta Laura Maraz que si pueda dar un mensaje por parte
que me pidió el doctor José Ramón Amieva, que si puede dar un mensaje a la subsecretaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Efectivamente, soy portadora de un saludo muy afectuoso del señor secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, el doctor José Ramón Amieva Gálvez. Y en aras de no desaprovechar ese medio minuto que el maestro Cerón me está permitiendo de todas las que nos concedieron, y para no divagar, voy a decirles que la política social de la Ciudad de México es universal y prioriza la atención en las poblaciones vulnerables. Para ello utiliza información del indicador de pobreza, como ya se mencionó, de la pobreza multidimensional, de Coneval y el índice de desarrollo social de la Ciudad de México. Esto ha permitido mejorar la operación de los programas sociales, generando buenos resultados, mejorando la eficiencia, la eficacia y el impacto de los mismos. En la Ciudad de México aplicamos un esquema de evaluación interna y externa, así como de diseño y de resultados, de tal manera que año con año se aplican ajustes y mejoras permanentes. Esto en aras de que la adaptación de las condiciones objetivas sea sistemática y evitar rigidizar su aplicación. El gobierno de la Ciudad de México busca que a mediano y largo plazo la política social y los programas sociales sean sostenibles y sustentables, que atiendan problemas importantes y sobre todo que avancen en el cumplimiento de los derechos sociales de los habitantes de nuestra ciudad. Los esfuerzos que se han realizado durante muchos años se han concretado en la Constitución de la Ciudad de México, nuestra Constitución ya muy próxima a tenerla liberada, quedando plasmados los derechos humanos de los ciudadanos, así como tener una visión a futuro para diseñar y construir un sistema de bienestar social de la Ciudad de México. Pues muchas gracias por su atención y estamos a la orden de las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marta y a José Arturo. Tenemos, si pueden ir apuntando sus preguntas para ellos, ya recibimos preguntas para los dos ponentes anteriores y dado que nos queda desafortunadamente en teoría como 5 minutos, voy a pasar directo a las respuestas. Nada más, antes quisiera dejar una pregunta yo, porque tal vez no voy a tener tiempo de hacerlo después. Sobre la última ponencia, súper valioso el indicador del bienestar y la idea de meter variables subjetivas, me parece, ¿no?, muy importante y muy original. La pregunta que quería hacer es sobre el uso para las políticas públicas, ¿no?, del indicador. Una de las cosas que motiva este tipo de indicadores, como saben, es poder dirigir las políticas públicas de una manera mucho más efectiva, aun si son universales, poderlas, digamos, diseñar para el tipo de retos que enfrentan distintas áreas geográficas y distintas poblaciones dentro de la ciudad. Entonces mi pregunta es si ¿dónde están, qué tipo de brechas y si se ha usado para eso? Si quieres ahorita que hagamos la ronda de preguntas, de respuestas, perdón, si quieren empecemos con el mismo orden. Muy bien, aquí recibimos un par de preguntas, nada más que por el tiempo queremos ser muy breves, aunque aquí consignaron unos correos, entonces nos comprometemos a que con esos correos ampliar la respuesta para su entera satisfacción. Uno de estos se menciona el instituto que evalúa políticas públicas, programas, procesos, fondos, que se contratan evaluadores externos, independientes, este tema de autonomía. Naturalmente, recordar que los gobiernos comprometen unas metas prioritarias y elaboran instrumentos para alcanzar esos resultados. La evaluación precisamente debe ayudarles a esos gobiernos a identificar esas prioridades y ayudarles también a entregar mejores resultados, detectar qué riesgos no se identificaron, y cómo se va a resolver a futuro, resolver las preguntas principalmente de los ciudadanos. Eso es lo importante a partir de la evaluación, cómo se mejoró el servicio de salud, si hubo un presupuesto este año, etcétera. El mandato del instituto es la evaluación por medio ya sea a través de sí mismo
y a través de evaluadores externos. Para los evaluadores externos existe una convocatoria la cual está abierta durante todo el año para que puedan inscribir a aquellos interesados, académicos, investigadores, practicantes en estos temas, que puedan aportar con su conocimiento a una mejor comprensión de todas las acciones de gobierno. A partir de la creación de capacidades institucionales, el instituto también se compromete a sí mismo de especializarse de manera técnica en la evaluación y en la gestión de programas, ¿verdad? Entender la gestión de los programas es muy importante para el instituto, porque no se trata de emitir recomendaciones al aire, de decir esta es la bala de plata que con la cual usted va a solucionar, sino ir de la mano con los programas, conocerlos, conocer sus entrañas y aportarles realmente recomendaciones y hallazgos que a ellos les ayuden a mejorar esos resultados. Muchas gracias. Y en la parte de municipios, en este caso con los municipios es bien interesante lo que hemos aprendido, en el sentido pues de que la gestión de recursos federales o programas que ellos le pueden llamar programas con sus recursos propios, es más que nada ayudarles a una gestión más orientada al resultado en el ciudadano. Es decir, cómo asegurar calidad en los servicios del artículo 115 constitucional del municipio, es decir, cómo entregar mejores servicios de calidad. Acercarse con los municipios es principalmente el reto que nosotros tenemos, es empezar a crear capacidades con ellos para evitar precisamente que cada 3 años la administración municipal se reinvente, sino que con la evaluación se permita documentar qué funciona de las diferentes intervenciones para que la siguiente administración retome lo que ha servido, lo que no ha servido, para en este caso seguir avanzando en un proceso de desarrollo más integral, ¿verdad? Entonces, en esa parte es lo que podemos decir. Muchas gracias. Gracias. Emilio Zamudio, sobre las buenas prácticas relacionadas con el multianual, yo diría que son las buenas prácticas sobre el proceso, esto puedo mencionar en un momento. Creo que más relevante va a ser las buenas prácticas relacionadas con la implementación y los resultados, y eso pues, lo vamos a ver en el camino, ¿no?, de aquí a 2019. En términos del proceso, yo creo que algo que nos resultó muy importante fue este proceso más participativo, convocar a estos foros, discutir de forma amplia qué es lo que debería incluir el programa multianual, claramente con las dependencias, con el gobierno del Estado, pero también con la academia, con organizaciones de sociedad civil, para tener una mejor idea sobre cómo avanzar. Sobre el programa multianual, aquí está el correo, lo podemos compartir, pero está disponible, ¿no? Toda la información de la Coeval está en el sitio web de la comisión, es www.coeval.morelos.gov.mx. Está el documento del programa multianual, los programas anuales y los términos de referencia, resultados de las evaluaciones, las respuestas de las dependencias cuando existen estas, ¿no? Estuardo Gómez, sí, ciertamente, me pregunta sobre si estamos contemplando alguna evaluación que analice panorámicamente a los programas. Ya no entré en detalle en esto, pero sí, concretamente lo que estamos pensando es conjuntar un análisis de los indicadores en general propuestos para desarrollo social en la actual administración, con un trabajo, un estudio en campo más de carácter cualitativo que analice en una muestra de hogares cómo se da justo la interacción de los distintos programas, ¿no? Porque algo de lo que hablábamos era también el traslape que se da con quien tiene empresas de la mujer. Tal vez en algunos casos habrá becarios de beca salario y habrá, por supuesto, los recipientes de programas federales, ¿no? Entonces, analizar desde el territorio la experiencia de la política social va a ser parte de este documento. La tercera, más bien planteaba que era para todos o para cualquiera, sobre este asunto de la fecha fatal siempre del 31 de diciembre, ¿no?, de que hay que cerrar los procesos. Pero parte del asunto, lo mencionaba, de tener un programa multianual es justamente buscar darle una mayor alcance al proceso de evaluación.
Ciertamente, pues no nos podemos quitar el asunto que los recursos fiscales terminan el 31 de diciembre y hay que comprobarlos o hacer algo con esto, ¿no? Pero este tipo de mecanismos de pensar en procesos de evaluación que se van dando con secuencia, que entonces tenemos la posibilidad de hacer algo en el 17, que se complementa en el 18 y que se puede finalizar en el 19, bueno, nos da esta forma de pasarnos el corte del 31 de diciembre, pero además, creo que era el punto también central de la pregunta, en el sentido de generar información que pueda ser pertinente, que tenga la temporalidad adecuada para informar el proceso presupuestario de toma de decisiones. Entiendo que el 31 de diciembre pues ya se aprobaron los presupuestos, ¿no? Pero las recomendaciones que se van emitiendo se integran en el siguiente ciclo presupuestario. Bueno, respondiendo a la pregunta de Joan, efectivamente el índice de desastre social lo que busca es un elemento para que se aplique dentro de los programas sociales mediante las siguientes vías. Evalúa, emite lineamiento para la elaboración de reglas de operación, y este lineamiento se aplica para todos los programas sociales en la Ciudad de México, tanto a nivel central, como se llama gobierno de la Ciudad de México, como para los gobiernos de cada una de las ciudades. Ya para los próximos dentro de las valoraciones de los programas que quieran. ¿En qué sentido? Tanto es más indicadores que tengan indicadores que reporten sus avances, como también para la cuestión de los diagnósticos que los programas tienen que concentrar. Es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos programas como mejoramiento barrial de la Ciudad de México, tenemos programas como el programa de estudio de la Universal del Pacífico, que yo ubique al programa de Casalario, como también tenemos otro tipo de programas como los comedores comunitarios que dio origen al programa nacional. Entonces, esos programas lo que requieren es un enfoque para poder analizar los entornos particulares de cada delegación. Por ejemplo, pusimos el caso del alimentario. Lo que buscamos es que se contemple desde una visión tanto de lo objetivo y lo subjetivo. Porque tomen en cuenta que cuando se hacen evaluaciones de resultados, regularmente se considera el trabajo de campo sobre los resultados de los programas, pero también de la calidad de la atención de los programas. Y las reglas objetivas nos acercan a encontrarnos con esto. Voy bajando estas, te las paso. Este indicador, algo que nos podría ofrecer lo tradicional que sea cooperación tridimensional o lo tradicional que haría nuestro índice de desarrollo social. Queríamos encontrar un indicador que diera un poco más de información y que permitiera una cosa muy importante, como dice muy bien Iván, lo que no se mide no se puede mejorar, pero también lo que no se mide no logra bienestar. Y nosotros estamos ¿Cámara que si baja con el cable? es difícil que podamos comparar. Pues mira, es nueva, entonces no sé todavía si puede bajar con el cable, pero ahorita voy a bajar las fotos a la compu y ya con eso ya los podemos mandar a doctor. Ahorita apenas es la primera vez que la uso, es el nuevo equipo. Y también comentarles que en la pregunta que me hacen con respecto al tema de las correlaciones entre variables objetivas y subjetivas, el reto que tenemos ahora con lo que presentamos es que el próximo año hagamos un levantamiento de información robusto, ya con el análisis que tenemos. Pueden consultar los informes de internet. Vamos a ver cómo se han hecho cambios. Y esos cambios, desde el momento que aplicamos esta primera información en el año 2016 a 2018, cómo fue la evolución de este indicador. Porque obviamente hay una cosa que nos Juan Pablo, a partir del 2019 para actividades educativas como la Ciudad de México, el Estado de Morelos, en todas las que vivimos esta tragedia importante de los sismos, ya cambiaron las condiciones de bienestar social. Y es importante que el indicador lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque va a ser una medida importante para valorar los retos, y no nada más los retos, sino incorporar otras variables que ya involucren qué tanto hemos atendido los problemas que involucran estas problemáticas de atención, priorizar los programas, porque en el caso de la Ciudad de México el tema de la reconstrucción va a ser muy importante, involucra muchos esfuerzos y el tema subjetivo se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen que tener, es un trabajo que tenemos todos nosotros, sentirnos cercanos al gobierno y que nosotros nos acerquemos con el ciudadano. Porque lo contrario, ¿de qué van a salir evaluaciones externas si no contenemos este tipo de elementos? Y me podrían decir, bueno, pero es que las evaluaciones externas pues involucran mejor, ya lo comentó el compañero del Blanco, sí, pero hay una cosa muy importante. Las evaluaciones externas, si no se involucran, como ya ha avanzado mucho por igual, en procesos de mejora continua, pero adicionalmente contemplan líneas de base, como ya las platicó aquí Juan Pablo, que van a hacer con su programa multianual, pues difícilmente podemos valorar qué tanto avanzamos. Pero si a eso le metemos un indicador como dice bienestar
Bien, bien. Oye, a ver, nada más para checar.